gente de una generación que busca de Dios, que busca de Dios, que busca de Dios. Una gota del cielo está cayendo, refrescando la vida del que quiere escuchar, del que quiere escuchar, del que quiere escuchar. Buscamos tu palabra, buscamos tu enseñanza, buscamos tu justicia y tu verdad. Buscamos tu palabra, buscamos tu justicia, buscamos tu verdad. Palabra viva, palabra viva, formando una comunidad viva. Muy buenos días. Estoy muy emocionado y con una gran gratitud a Dios, porque hoy es un día muy especial para Comunidad Viva. ¿Por qué? Porque hoy iniciamos una nueva etapa. Hoy iniciamos una nueva etapa. Comunidad Viva comienza una nueva etapa. Y la manera en la que vamos a dar comienzo es estableciendo un fundamento muy importante. Y claro, este fundamento está cimentado en la palabra de Dios. Primera de Corintios 3:11 nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Desde el inicio, a lo largo del tiempo, hasta este momento, sigue siendo una verdad fundamental. Jesucristo sostiene, soporta toda su creación. Y el siguiente fundamento que quiero establecer como plataforma es el que nos dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y quisiera hacer una oración, poniendo en manos de nuestro Dios, Padre, Cristo y Espíritu Santo, esta nueva etapa de Comunidad Viva y el compartir la palabra en este momento. Padre, Cristo, Espíritu Santo, te doy gracias por la oportunidad que nos das de levantar, mi Dios, la mirada, abrir los ojos del Espíritu y poder darnos cuenta que nos vuelves una vez más a invitar a que continuemos caminando contigo. Gracias porque tú eres el fundamento. Desde el inicio de esta iglesia establecimos que tú, Jesucristo, eres el pastor principal y que tú eres sobre el cual se edifica todo lo que hacemos. Y que todas las cosas son de ti, por ti y para ti. Y quiero pedirte, Señor, también que nos ayudes a entender y establecer esta verdad. Que los que estamos en ti, los que estamos en Cristo, los que estamos en este fundamento, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Así que, mi Dios, una vez más, por este privilegio que me das de compartir tu palabra, me pongo en tus manos. Simplemente quiero ser un mensajero, Señor, de tu palabra. Así que quita todo lo que pueda estorbar y permite que solo se mantenga la sana doctrina y la palabra viva y eficaz que tú quieres para que seamos nutridos y vivificados. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén, amén y amén. Así que vamos a dar inicio a esta nueva etapa en Comunidad Viva, poniendo en práctica este fundamento, el cual es Jesucristo. Y vamos a dejar el pasado atrás. No vamos a voltear atrás. No vamos a recordar lo que pasó. Yo en lo personal he hecho el compromiso de no permitir que las cosas que pasaron me sujeten o me limiten a lo que Dios quiere hacer. De hecho, el compromiso lo he extendido también para poder continuar guiando a mi esposa, a mis hijos, y de ayudarles también a que no miremos atrás y enfocarnos en las cosas emocionantes que Dios tiene para nosotros como familia y en Comunidad Viva. Y quisiera mencionarles que para nosotros poder iniciar esta nueva etapa, nos dimos cuenta, yo en lo personal, que las cosas que sucedieron y que he hecho el compromiso de no voltear atrás, de olvidar esas cosas dolorosas, pero las cosas que sucedieron fueron para poder ayudarnos a entender algo que no podíamos ver. Yo no podía ver. Tenía puntos ciegos en mi visión que me estorbaban a poder ver lo que Dios quería hacer. Pero gracias a Él me ayudó a su manera muy particular de poder ver y de poder hacer algo al respecto. Y dentro de todo lo que me permitió ver durante ese periodo doloroso, y yo estoy convencido que no nada más en mi vida, estoy convencido que ese periodo doloroso afectó a varias familias. Y es mi oración el poder entender y transmitir a todos los que estuvimos involucrados que independientemente de lo que hayamos sentido o experimentado, es tiempo de continuar. Dios me hizo abrir mis ojos, y no tan solo a una visión física, sino a una visión más profunda que traspasaba la visión del alma y se concentraba en la visión del espíritu. Y lo que Dios me permitió ver cambió profundamente mi vida y me hizo comprender las graves implicaciones si no tomaba yo cartas en el asunto. Dentro de todo lo que Dios me estaba revelando y enseñando, dentro de mi correr a Él a refugiarme, y de poder entender que Él estaba ahí para consolar, restaurar, motivar, fortalecer, alentar. Leí un pasaje en la palabra de Dios que se los quiero compartir y que espero logre transmitir la importancia de esta enseñanza y lo grave que es si no hacemos algo al respecto. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 22 al 27. Dice la palabra de nuestro Dios así: Entonces fue traído a él, es decir, a Jesucristo, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían:
Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ahora, antes de comunicarles la revelación que me estremeció, quiero poner de su atención una realidad que en ese entonces Jesucristo confrontó, pero que el día de hoy se ha empezado a manifestar de una manera más descarada. Esta realidad es la realidad de las fuerzas del mal comandadas por el príncipe de los demonios. Esta es una realidad. Jesucristo no la negó, la expuso. El problema es nuestra forma de entenderla, porque ha habido quienes han querido negar esta realidad, hacerla a un lado, o ha habido aquellos que le dan tanta importancia que olvidan otros detalles sumamente importantes dentro del extendimiento del reino de Dios. Pero lo que Jesucristo nos está diciendo es, esto es una realidad. Hay una lucha, una guerra entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Esta guerra ha habido momentos en los que parece hacernos creer que es una fuerza de igualdad. La fuerza del bien y la fuerza del mal están confrontándose y están luchando, pero realmente la perspectiva correcta es comprender que Dios tiene el poder absoluto, que nadie puede contra Él. Que por mucho que se haya desarrollado el mal y esté infectando tantas esferas el día de hoy, jamás va a poder desafiar el poder de Dios. Y esta realidad nos dice que viene a afectar y que está lastimando, esclavizando al ser humano. Jesucristo, trayendo el reino de Dios a la tierra, viene a romper con esta atadura y viene a soltar cadenas y a liberar oprimidos, sanar enfermos del corazón, del cuerpo y de la mente. Enfermos que el príncipe de los demonios, Belcebú, y sus demonios tenían bien controlados. Pero este grupo de religiosos que se supone que conocían a Dios, realmente movidos por su envidia, no movidos por un entendimiento claro de lo que estaba pasando, su único argumento fue decir que era por el príncipe de los demonios que Jesucristo echaba los demonios. Pero ahora lo que quiero transmitirles y que me hizo estremecerme y que me hizo comprender que era necesario levantarme de esa parálisis a la que llegué, ocasionada por el dolor y las situaciones que habíamos experimentado. Abrí los ojos y Dios me invitaba a ir a una superficie más elevada y me enfoqué en el versículo 27. El versículo 27 nos dice: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Por quién los echan vuestros hijos? Me di cuenta que era tiempo de dejar de centrar mi atención en lo que me estaba pasando
y comenzar a ver a estas tres hermosas personitas que Dios me dio el privilegio de llamar hijos, y darme cuenta que de mi interior, ocasionado por este dolor, estaba propagando yo hacia ellos una influencia muy grande que les estaba afectando de cómo ellos se estaban relacionando con Dios. Era como una toxina que me estaba llenando, paralizando, enfermando. Yo trataba de luchar en contra de esta corriente, pero a pesar de mis esfuerzos inútiles, yo estaba transmitiéndoles a ellos una realidad muy importante para que ellos comprendieran y pudiesen relacionarse con Dios. Y al estar yo infectado, los estaba infectando a ellos junto con mi esposa. Y yo sé que acabo de establecer como fundamento que no vamos a ver hacia atrás. Pero por favor, tolérenme un poco al echar un vistazo a unos años atrás y explicar algo que es importante para poder entender lo que Dios quiere que aprendamos y que vivamos en esta nueva etapa. Años atrás, al poco tiempo de haberme convertido a Cristo, de haberle entregado mi vida y de haber hecho el compromiso de seguir a Jesucristo, de seguir a sus instrucciones y de servir a su iglesia, tomé muy en serio el llamado de Dios. Por un tiempo considerable me encaucé a encontrar cuál era ese llamado de Dios para mi vida. En ese tiempo, la iglesia a la que asistía tenía una enseñanza muy rica para ayudarnos a entender cuál era ese llamado. Pero ahora, recorriendo todos esos años que me fui atrás, hasta llegar al presente, me doy cuenta que mi error fue confundir el llamado con la vocación. Yo quería servir a Dios, yo quería servir a su iglesia y encontré mi vocación. Es decir, encontré la manera de servirle. Pero ahora me doy cuenta que eso no es el llamado. Eso era solamente una herramienta. La vocación, el don, el talento, es una herramienta, pero no es el llamado. ¿Y por qué es importante entender la diferencia entre llamado y vocación? Porque si tu énfasis es la vocación, puedes pasar varios años pensando que vas caminando hacia adelante, pero un día darte cuenta que no importa qué tanto hayas hecho involucrándote sirviendo en la iglesia, cuando descuidamos lo que es el llamado, y al descuidarlo, nuestros hijos están peligrando. Lo grave de esto es que hay un modelo en la iglesia que se seguía en el tiempo que yo estaba creciendo y desarrollándome en el camino de Dios. A lo largo de este camino, en los diferentes lugares que he ido, en las diferentes iglesias que Dios me ha permitido asistir, me he dado cuenta que este modelo continúa. Y este modelo parece ser que es efectivo porque motiva a la iglesia a que se involucren y que sirvan, pensando que ese es el llamado que Dios les dio. Y sí, hay iglesias que tienen trabajos muy efectivos, involucran a la iglesia y todos están sirviendo en alguna área, pero con tristeza
haciendo un análisis, un estudio, lo que nos dicen las estadísticas, lo que escuchamos en las noticias, lo que vivimos personalmente, es que todo eso que parecía que habíamos avanzado, de pronto se comienza a desmoronar. ¿Por qué? Porque estuvimos poniendo la atención en la vocación y descuidamos el poder transmitir a las nuevas generaciones una manera más efectiva de poder vencer esta guerra entre el bien y el mal. Y por eso es que Jesucristo les dice a los fariseos: si ustedes tienen una idea equivocada de lo que es el poder de Dios, la pregunta que yo les hago es: ¿sus hijos en nombre de quién echan demonios? Y sus hijos van a ser sus jueces. ¿Por qué? Porque si estamos transmitiendo una idea equivocada, nuestros hijos no van a tener la capacidad de poder enfrentar esta guerra, van a sucumbir, van a caer presa de los ataques del enemigo, y va a resultar que van a ser nuestros jueces cuando nos vean y nos estén diciendo: es tu culpa, tú predicaste tantas veces del amor, de la unidad, pero con tu vida realmente no logramos o no lograste transmitirles la vida que ellos necesitan. Y para poder aclarar esto todavía mejor, voy a ir a dos ejemplos con dos hombres que son considerados como pilares de la Biblia. Uno de ellos es Abraham, el padre de la fe, y otro es Samuel, el mejor juez que tuvo Israel. Así que vamos rápidamente a estudiar estos dos hombres. Génesis 26 nos habla lo siguiente, versículos 6 y 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuve miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿A quién se está refiriendo la palabra? Se está refiriendo a Isaac, hijo de Abraham. ¿Y qué es lo que nos revela la palabra? Que Isaac se enfrentó en una situación en donde, ante lo que él percibió, consideró que la alternativa mejor era mentir, y que en lugar de presentar a Rebeca como su esposa, presentarla como su hermana, porque tenía temor de que fuera a morir. Pero realmente lo que movió a este hombre no fue su temor. Pon atención, por favor. Lo que movió a este hombre no fue su temor. Lo que lo movió es que simplemente fue una réplica de lo que él vio en su padre. Que simplemente él presenció la forma en la que su padre vivió. Y sí, Abraham es el padre de la fe, pero ¿qué es lo que Isaac está transmitiendo? No está transmitiendo fe, está transmitiendo los temores de su padre. Acompáñame ahora a Génesis capítulo 20, versículos 1 y 2, porque ahora es el padre, ahora es Abraham. Génesis 20, 1 y 2 dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Ahí está. Abraham lo vivió y se lo transmitió a su hijo. Lo heredó. Y es en donde Dios me mostraba que tenía que poner atención. ¿Qué es lo que estoy heredando a mis hijos? Porque lo que yo les puedo heredar físicamente, lo que yo les puedo heredar con mis genes,
con mi carácter, con mi personalidad, no se compara al grave peligro de en el espíritu estar heredando algo que no les ayude a ellos a enfrentar este conflicto espiritual entre el bien y el mal. Ahora vamos a estudiar lo que pasó con Samuel. Permítanme establecer el escenario de lo que pasaba en ese tiempo. Jueces 21-25 nos dice lo siguiente: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En esos días, en la época de los jueces, llegaron a un desorden social, a una confusión cultural, étnica, religiosa. Perdieron su identidad y cada quien hacía lo que bien le parecía. Muy, muy semejante a lo que estamos viviendo el día de hoy. Que no hay un fundamento sólido, que parece ser que de las mismas leyes están permitiendo esta confusión que ha llegado a afectar inclusive a la iglesia. Y cada quien termina haciendo lo que bien le parece. Pues bien, este es el escenario, y en este escenario había un sacerdote llamado Elí. Y la labor del sacerdote, dentro de todos sus rituales o de su liturgia, había algo muy importante que olvidaron. La labor principal del sacerdote era ser intermediarios, era presentarse delante de Dios con las peticiones y el clamor del pueblo y poder recibir de Dios la respuesta que el sacerdote transmitía para poder guiar al pueblo. Pues bien, este sacerdote Elí, ya anciano, pasa la batuta a sus hijos. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos dice respecto a estos hombres? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. El subtítulo que tiene es Los pecados de los hijos de Elí. Versículo 12 del capítulo 2 de Primera de Samuel. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran hombres impíos. Servían en el templo, pero no tenían conocimiento de Dios. ¿Lo pueden ver? Déjame leerte ahora lo que dice unos versículos adelante, ahora el versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Elí, impotente, no logró transmitir a sus hijos la forma correcta de relacionarse con Dios. Entonces, dada esta situación, Dios levanta a un niño llamado Samuel, que desde pequeño es entregado al servicio de Dios y es llevado al templo y comienza a crecer y llega a recibir el llamado de ser juez, haciendo a un lado a Elí y a sus hijos, porque Dios lo levantó. Samuel comienza a ejercer su labor, su vocación como juez, como sacerdote. Pero después de muchos años, cuando él ya está anciano, vean por favor y abramos nuestro entendimiento a lo que sucedió. Capítulo 8 de Primera de Samuel, versículo 1 y 2. Aconteció que habiendo Samuel envejecido,
puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Samuel no logró transmitir a sus hijos. Los fariseos preguntaron a Jesucristo: tú echas fuera a los demonios por Beelzebú. Y Jesucristo les regresa diciendo: si yo los echo por Beelzebú, hago un paréntesis, lo cual es falso, no es verdad. Él no echa a los demonios por el príncipe de los demonios, por Beelzebú. Él los echa fuera porque es Dios y los demonios se someten a Él. Pero Jesucristo, siguiendo la lógica, el análisis de estos hombres, les dice: si eso es verdad y yo los echo como ustedes dicen por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Aquí está Samuel. Samuel, que sirvió a Dios, que se entregó a su vocación, a su labor de sacerdote y de juez, y que por lo que leemos en la palabra de Dios hizo una buena labor, pero no logró transmitir a sus hijos. Y ahora sus hijos, si entendemos que trataran de echar fuera demonios, no podrían, porque no habría el poder, no habría la relación que debía de existir con Dios para poder recibir de Él la investidura, para poder enfrentar estas realidades, para poder enfrentar este conflicto entre el bien y el mal y poder salir vencedores. No había esa capacidad. Y lo que Dios me sacudió y me cimbró y que me dijo: detente, deja ya de lamentarte, deja ya de estar viendo hacia atrás, olvídate las cosas pasadas, confronta tu realidad y ve hacia adelante. Ve lo que está pasando con tu esposa, con tus hijos. Me comprendí. No del todo. No me presento delante de ustedes como alguien que ya logró resolver esta situación, porque es compleja. Son emociones, pensamientos, intenciones, voluntad que se están moviendo. Pero la decisión es la de correr a Dios, pedir perdón, enjugarnos las lágrimas, tomarnos de su mano, levantarnos. Y a pesar del desorden que había a mi alrededor, ocasionado por mí, en las fuerzas de mi Dios, comenzar a edificar. ¿Cuál es el llamado de Dios? Si yo, habiendo hecho este análisis de mi servicio a lo largo de estos ya más de 25 años, y comprender que uno de mis problemas fue el confundir el llamado con la vocación, y que el haberme encauzado a servir a esta vocación me descuidó de poner atención a lo que es el llamado. La pregunta que yo pongo delante de ustedes es: ¿cuál es el llamado de Dios? Importante, pon atención. 1 Corintios 1:9. Búscalo en tu Biblia. Es importante. Señálalo, apártalo, memorízalo. 1 Corintios 1:9 nos dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo
Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El llamado es tener una comunión verdadera con Jesucristo. Asegurarnos de estar continuamente relacionándonos con Él. De analizar nuestra forma en la que vivimos, nuestras decisiones, y darnos cuenta qué tanto de esas decisiones están contribuyendo a ayudarnos a cumplir con el llamado. Y cuánto de esas decisiones, a pesar de estar sirviendo en la iglesia, nos están distrayendo. Dios sí nos ha dado una encomienda, nos ha dado una labor específica a cada uno de nosotros. Pero esa encomienda, esa labor no es el llamado. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones y talentos. Nos ha dado dones y talentos para ayudarnos a facilitarnos a alcanzar nuestra encomienda. Pero los dones y talentos que Él nos ha dado no son el llamado. El llamado no es una mera herramienta o vocación. Los dones, talentos, la vocación, la labor, es simplemente una herramienta que Él nos ha dado para ayudarnos a lograr alcanzar esa encomienda que Dios nos dio, pero no es el llamado. El llamado es una comunión real, genuina, continua, en donde recibimos de Dios vida que necesitamos para poder nosotros transmitirla a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Y repito, cuando veo en un análisis en mi caminar con Dios de lo que ha sucedido, me doy cuenta que en lugar de vida hay meramente el intento de sobrevivir. Hay luchas y contiendas que no hemos podido vencer y el enemigo ha hecho estragos. Ha habido hombres de Dios que sirven al Señor con todo su ser, pero al descuidar el llamado, pasan los años y voltean atrás, y las nuevas generaciones, en lugar de tener esta vida, están entregadas a los placeres de este mundo, están sucumbiendo, atados, esclavizados a los pecados de este mundo, y son nuestros jueces. Porque nos acercamos a tratar de enderezar lo que está torcido y lo único que encontramos es apatía, juicio, menosprecio. Necesitamos vida. Necesitamos vida. Necesitamos poner atención al llamado que hemos recibido y de asegurarnos de tener esta comunión real, genuina y continua con nuestro Señor. Y yo no sé cuál sea tu caso, pero analizando mi vida me doy cuenta que ha habido momentos en los cuales yo he puesto atención a este llamado y puedo decir que logré tener una comunión íntima, real, genuina y continua con Jesucristo, pero me vuelvo a distraer. Llegan los afanes de este mundo, el cansancio físico, emocional, y pasan los días
Y se nos olvida continuar con esta comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que nos vamos a enfocar. Vamos a comenzar a estudiar más respecto al llamado de Dios. Vamos a pedirle ayuda a nuestro Dios para que nos permita ir entendiéndolo cada vez más y que nos dé la capacidad de poder hacer lo que es necesario para asegurar esta comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pero ya para terminar, quisiera que me acompañes al primer capítulo de la Biblia. Primer libro de la Biblia, primer capítulo, porque todo esto que hemos estudiado brevemente desde el inicio está plasmado en la palabra de Dios. Desde el inicio Dios nos hizo comprender la importancia de atender al llamado. Génesis 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Hago una breve pausa. Lo que acabamos de leer es sumamente importante. Tú y yo no somos nada más producto de una genética física material. Tú y yo somos más que este cascarón, este cuerpo. Hay una importancia en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios decidió crearnos a imagen de Él. Varón y hembra los creó a su imagen. Imagen que fue corrompida por el pecado. Y que es el problema del ser humano que venimos arrastrando, de que recuperamos esta identidad y la soltamos, descuidando nuestro llamado, descuidando la comunión. Se nos olvida quiénes somos. Y en lugar de ser hombres y mujeres llenos de vida, terminamos siendo meros instrumentos utilitarios en la iglesia, una mera herramienta para lograr conseguir un objetivo específico, un mero número de estadísticas. No somos eso. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Te puedes imaginar lo que sería de la raza humana, de este planeta, del universo, si hubiésemos obedecido y acatado el llamado? Nos hubiésemos fructificado, hubiésemos transmitido vida, una vida real basada en una comunión íntima con Dios. Nos hubiésemos multiplicado de tal manera que la luz resplandecería y donde quiera habría vida. Nos enseñorearíamos de toda la creación, no para abusar de ella, sino para continuar produciendo más vida. ¿Y qué es lo que terminamos haciendo por causa del pecado y la desobediencia? Terminamos esclavos. Hemos sucumbido. No hemos podido enseñorearnos de esta creación. Hemos abusado de ella. No hemos podido transmitir esta vida. Hemos terminado esclavos de ella. Y no nos hemos podido multiplicar en vida, sino que nos hemos multiplicado arrastrando la condición que produjo la caída. Pero Dios continúa llamándonos. Dios continúa llamándote. Yo te invito a que una vez más consideres poner como fundamento a Jesucristo. Yo te invito a que tomes la decisión de ya no mirar atrás,
En tu matrimonio ya no veas atrás en los problemas que han vivido. En tu manera en la que has ejercido tu paternidad, ya no veas atrás en los conflictos padres e hijos. Como hijos, ya no veas atrás de las formas en las que tú has caído presa de pecados en la iglesia. Ya no mirar atrás en todo lo que nos hemos lastimado, mordiéndonos y arañándonos, equivocados, confundidos por estar siguiendo una vocación en lugar de estar siguiendo el llamado de Dios. Yo te invito a que comencemos esta nueva etapa estableciendo a Jesucristo como el fundamento, haciendo el compromiso de ya no voltear atrás y concentrarnos en lo que tenemos por delante. Hay todavía mucho trabajo que hacer, y una de las cosas que a mí me emociona es que yo, antes de ver una iglesia edificada, quiero ver a mi esposa, a mis hijos, a Joen, a Abris y a Sari llenos de vida. Quiero verte a ti y a tus familias llenos de vida. Quiero verte que estás fructificando y multiplicando, y que estamos extendiendo de esta manera el reino de nuestro Dios, para su gloria, para su honra. ¿Por qué? Porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Y aquí vamos a continuar demostrando la hermosura de la verdad de Dios y su efectividad a través de una comunidad viva. Oremos. Padre, Cristo, Espíritu Santo, gracias porque nos recibes, porque atiendes a nuestro clamor, porque tus ojos están atentos y quieres darnos vida. Ayúdanos a poder, mi Dios, entender con claridad el llamado que nos has dado y mantener esa comunión íntima, estrecha, genuina, real y continua contigo, Señor Jesucristo. Ayúdanos, mi Dios, a desconectarnos de todas aquellas fuentes que en lugar de vida nos han traído destrucción. Ayúdanos a hacer el compromiso cada día de continuar junto con nuestra respectiva familia, guiándolos a tener esta comunión contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se está escuchando de mucha gente, de una generación que busca de Dios, que busca de Dios, que busca de Dios. Una gota del cielo está cayendo, refrescando la vida del que quiere escuchar, del que quiere escuchar, del que quiere escuchar. Buscamos tu palabra, buscamos tu enseñanza, buscamos tu justicia y tu verdad. Buscamos tu palabra, buscamos tu justicia, buscamos tu verdad, palabra viva.